Señor, gracias te damos en esta noche por tu gran misericordia. Gracias por tu amor y te pedimos que nos hables y que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que dice la palabra del Señor en Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No obstante, al que hemos realizado ya 2 estudios anteriores, dividiéndolo en 3 grupos, cada estudio en 3 grupos de estas manifestaciones del fruto del Espíritu, nos falta aún así 3 de estas manifestaciones muy esenciales e importantes. No son más importantes que las otras, sencillamente se complementan haciendo que el fruto sea uno solo. Amén. Así que hoy vamos a abordar acerca de la fe, la mansedumbre y la templanza. Amén. Así que vamos a pasar a explicar cada uno de ellos. Empezaremos por la fe. En muchas versiones de la Biblia, aparece la palabra fe en un idioma griego que ya saben que se escribió este Nuevo Testamento, que significa pistis, o se dice pistis traducido en el griego, que figura en Gálatas 5:22 en este texto, y ha sido traducida por fe. O sea, realmente el pistis fue traducida directamente a fe, aquí en los frutos o en el fruto del Espíritu Santo, pero no es ese el único significado que tiene, porque si fuese así está incompleto. Amén. ¿Cuántos no hemos perdido la fe en momentos importantes? Y no por perder la fe, necesariamente no tenemos al Espíritu Santo, sino que justamente Él viene y nos ayuda y nos aumenta la fe. Amén. Ahora, este concepto de fe que se quiere abordar o que se habla en esta parte, tiene que ver con una palabra esencial que se complementa junto a la fe, que es la fidelidad. Por eso a veces es necesario estudiar, abordar algunas palabras en el idioma original en que fue escrita la Biblia para poder entender lo que Dios realmente nos quiere explicar. Así que cuando se dice aquí en el texto que el fruto del Espíritu es esto y esto, y menciona a fe, está hablando de fe más fidelidad. Algunas personas lo interpretan solamente como fidelidad, otros como fe, pero la realidad es que las dos forman parte de este fruto. Amén. ¿Entendieron esta parte? Ahora, esta virtud muy cristiana, Pablo quiere destacarla como algo que realmente necesitamos para mantenernos en el camino del Señor. Una persona puede que en algún momento no sea manso, que en algún momento no practique la total benignidad, pierde el amor por alguien o por la obra del Señor y aún con todo y eso la recupere. Pero si una persona no es fiel a Dios ni tiene fe, en automático deja de ser cristiano. O sea, un cristiano con fe y fiel puede en algún momento no comportarse bondadosamente, no comportarse benignamente, puede no comportarse con mansedumbre en un momento de ira, puede en algún momento no sentir la paz del Señor, ni transmitírsela a nadie, ni tener mucha paciencia para esperar, como muchos de nosotros. Pero tiene fe y es fiel a Dios y marca una identidad en ese creyente. Pero cuando es al revés, tenemos muchas de estas cosas, pero la fe y la fidelidad no están en nuestras vidas. En cuanto uno no es fiel, ya ahí no hay santidad. Y ahí ya no hay principios y valores cristianos que marquen nuestra identidad. En cuanto dejamos de tener la fe solamente en Cristo, o sea, como el centro cardinal de nuestra iglesia, de nuestra fe, en automático dejamos de ser cristianos, nuestra esencia como cristiano. De hecho, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces, perder esos dos valores importantes que se complementan aquí en un solo fruto o en una sola manifestación es un riesgo muy grande que a veces tomamos nosotros.
Es cierto que pistis tiene ambos significados, según el diccionario, y que ambos sentidos están estrechamente vinculados y se implican el uno al otro. Ahora, para que podamos entender algunas cosas, en el español se habla de fe, pero en el inglés, fidelidad se traduce como faithful. Y en el inglés es uno de los idiomas más acercados a este significado, porque Facebook habla de fe, faith, y habla de esta terminación full que viene con fidelidad. Así que cuando se traduce en las Biblias en inglés, este fruto de fe o pistis en el griego dice que no perdamos ni la fe ni la fidelidad. Es el único idioma que hasta ahora mismo ellos entienden qué está diciendo realmente ahí la palabra en este fruto. Sin embargo, en el español se pierde el sentido de la fidelidad. Esta palabra literalmente quiere decir que estamos llenos de fe. Escuchen, una persona fiel está llena de fe. Una persona llena de fe es una persona fiel. No existe la persona fiel a Dios que no tenga fe. Y no existe la persona con mucha fe que no le sea fiel a Dios. Porque la fe es justamente creer qué cosa. Lo que no se ve. Y esperar qué cosa. Lo que no sabemos. Lo que no tenemos la seguridad. Pero tenemos una convicción interna, valga la redundancia, de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Y eso nos hace ser fieles a eso, porque lo esperamos, porque lo creemos, porque lo sentimos, porque lo experimentamos. Y yo no sé a cuántos en esta noche, ya de entrada, ya Dios nos esté diciendo, revalúa tu fe y revalúa tu fidelidad. ¿A qué nivel están? Fiel es una palabra pequeña, pero que encierra todo el ámbito de la vida de una persona. Entendemos que uno puede ser fiel a los amigos, uno puede ser fiel al matrimonio, uno puede ser fiel a su trabajo, uno puede ser fiel a su servicio, uno puede ser fiel a sus padres, mucha gente son fieles a sus estados y gobiernos. Ahora, lo importante aquí es que esta fidelidad se separa completamente de la fidelidad a Dios. Porque uno puede ser fiel a alguien que está viendo. Mientras lo veas, por eso está unida la fe. Mientras veas a la persona, cómo obra, cómo actúa, cómo habla de ti, cómo te apapacha, cómo te quiere, cómo te cuida, tú dices, pues yo voy a ser fiel a esta persona, porque conmigo es buena. Es fácil ser fiel a alguien que tú estás viendo, pero es muy difícil serle fiel a alguien que no ves. A alguien que dice que está contigo todos los días, pero aún con todo y eso tienes problemas. A alguien que te dice que tú eres vencedor, pero muchas veces estamos en circunstancias donde estamos perdiendo o nos sentimos derrotados. La diferencia es que a veces creemos que por perder una batalla hemos perdido la guerra. Y no es así. Aparentemente Jesús había perdido la guerra cuando murió y todo el mundo dijo, pues aquí quedó. Pero él solamente había perdido una batalla y porque realmente era el propósito hacerlo. Pero ganó la guerra eterna contra Satanás y nos dio la victoria a nosotros eternamente. ¿Usted puede entender eso? Algo lindo del Señor. La medida de tu fe será la medida de tu fidelidad. Cuesta trabajo. Y uno dice, oye, hay personas que llevan tiempo en la iglesia, tiempo congregándose, tiempo conociendo al Señor y usted va, ve cómo va y bien. Y va. Y está como las olas del mar, dice la Biblia, ¿no? Que son arrastrados por cualquier viento de doctrina y son maleables y de momento van y vienen y se pasa una temporada muy bien, el Señor se vuelven a ir y uno dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué no logra estabilizarse? Hermano, sencillo. Hay una medida de fe que no tiene. Hay una medida de fe que le falta, que le está incompleto. Hay algo en lo cual realmente no ha creído totalmente en el Dios
que conoce de oídas. Por tanto, si no cree totalmente, no puede ser fiel. Y esta falta de fidelidad provoca la falta de estabilidad o inestabilidad en cuanto a las cosas del Señor. Ahí entran muchas cosas, ahí entra el pecado, ahí entra el amor a las cosas del mundo, ahí entra la falta de prioridad, qué es lo primero en su vida, si Dios o las cosas de su trabajo, las cosas de su casa, su recreación, su carne, es verdad. Eso es lo que podemos ver, pero lo que no podemos ver es esto y es la explicación real de qué pasa dentro de la persona. Hay falta de fe en cierta medida, lo que complica que la persona sea fiel y se escuda detrás de otras cosas. Y siempre hay una batalla entre Dios y esto. Y dice la Biblia que Dios es Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Usted entiende eso? Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Así que hoy no podemos estar aquí en la iglesia dándole gloria a Dios en un cántico o gloria a Dios cuando me dio algo y al otro día estamos compartiendo esa gloria que le dimos a Él con otras cosas, dándole prioridad a otras cosas. Por eso es que nos pasan a veces tantas cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios no se comparte. Dios no acepta que nosotros le compartamos con alguien más o con algo más. Él es el merecedor de toda la gloria. Él es el Padre eterno. Él es el Rey. Él es el único. Él es el grande. Él es el eterno. Él es el que da todo el tiempo sin exigir nada, solamente fe y fidelidad. ¿Cuántos están conmigo? Amén. La Escritura dice en muchísimos lugares, Dios es fiel, como en 1 Corintios 1:9. Y en muchos pasajes alaba su fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad, dice la palabra en el Salmo 119, 90 y entre otros pasajes. Lo cantan los salmos. Los salmistas hablaron muchas veces de la fidelidad del Señor. Lo afirma cada una de las epístolas. No hay una epístola, no hay una carta que no mencione la palabra fidelidad con respecto a Dios. Todas las cartas, en poca medida o en mucha medida, habla de la fidelidad de Dios. O sea, confirman que Dios es fiel todo el tiempo. Gracias a su fidelidad, su palabra es verdad, su palabra se cumple y lo que promete se realiza. O sea, Dios modela como ejemplo. Dios está ahí y dice, yo quiero que ustedes sean fieles, pero yo quiero que ustedes vean cómo es ser fiel. Aunque cometas errores, yo voy a estar aquí. Aunque seas imperfecto, no importa. No te quiero por tus imperfecciones, te quiero porque yo soy Dios. Aunque pierdas la fe en un momento específico, no importa, yo te voy a esperar. Aunque te vayas y me traiciones y me niegues en algún momento como Pedro, no importa, tú vas a regresar, te vas a arrepentir. Ese es Dios, que modela para ser ejemplo, para que nosotros podamos decir, bueno, Dios es fiel todo el tiempo, yo debo ser fiel todo el tiempo. Pero a veces estamos exigiendo de Dios más de lo que nosotros estamos dando. ¿Usted puede entender eso? En momentos malos, Dios dice tu palabra que tú eres fiel. Tú eres fiel, tú no me abandonas. Sin embargo, en momentos de bondad, cuando todo está bien, cuando hay abundancia, es fácil decir, bueno, me voy a relajar un poco y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a darme el gusto de ir a tal lugar, voy a vencer la tentación en la discoteca. Gracias a Dios que no hay mucha discoteca. Voy a hacer, voy a decir, voy a pensar, porque todo está bien. Y nos damos el lujo, ¿no? De jugar al evangelio. Y el evangelio no es un juego. Dios es fiel, ¿cuánto lo creen? Cuando el autor de Hebreos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es que, repítalo conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Para Dios es imposible. No. Ay, pues yo pienso que yo tengo problemas visuales.
sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no tiene fe es imposible que sea del agrado del Señor. ¿Usted entiende eso? No le agrada. No hay posibilidad de que él sienta agrado de una persona que no tiene fe. Pero ahí no le estaba hablando a las personas del mundo. El libro de Hebreos no está dirigido a los impíos, a los que no son cristianos. El libro de Hebreos está dirigido a personas cristianas que desde que comienza a hablar el libro está diciendo ten fe. Mira la gran nube de testigos que hay. Mira los profetas, mira los jueces, mira las mujeres estas que hicieron tantas cosas, mira los hombres que hicieron. Mira. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si es verdad, para Dios no es imposible. ¿Con respecto a qué? A hacer todas las cosas que su poder puede hacer. Pero Dios no puede trabajar en un corazón que no quiere dejar que Él trabaje. ¿Usted puede entender eso? Él no te va a forzar. Él no me va a obligar a tener fe en Él. Y no se habla de la fe de creer que Dios existe y de que tiene poder. Es de la fe que nos hace obedecer y serle fiel. Su fidelidad, sin fidelidad, mejor dicho, es imposible agradarle. Como dice este texto bíblico, desempeñar alguna función o responsabilidad en la iglesia. Y de hecho en ninguna parte. Ahora dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿A quién le está hablando? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Dónde está el administrador? Está escondido, ¿verdad? Sin embargo, no se está hablando del administrador. Se está hablando de los administradores de la gracia y de los bienes de la casa del Señor. Esos somos todos, usted y yo. Y ahí entra él también. Debemos ser hallados fieles. ¿Usted sabe qué significa ser hallado fiel? Que cuando el dueño se va y se queda el siervo, cuando regrese, debe hallar fidelidad en todo lo que hizo su siervo. Naturalmente, en aquel tiempo existían los siervos, los esclavos, y existían los jefes de esclavos. Aquí se le llamaban terratenientes, hay muchas maneras, pero son siervos, son esclavos, jefes de un grupo de esclavos, ¿no? Eran llamados administradores también, porque ellos administraban los bienes de la casa de su amo y administraban a todo el grupo de personas que tenían a su cargo. Y él mismo daba cuenta a quién, a su amo, a su jefe. Y aquí Pablo toma este ejemplo para que se pueda entender qué pasa con Cristo en la iglesia. Dice, ustedes deben ser hallados fieles, tanto como aquel amo se fue y retornó y los halló fieles. Porque Cristo también se fue y regresará. Y es el mensaje que no nos gusta escuchar. Es el mensaje que casi no se habla, que Él viene, hermano, pero Él viene. Y yo lamento que no te guste quizás escuchar que Él viene, porque estamos viviendo la vida como nos da la gana. Pero Él viene. Y si no viene mañana, puede que nos vayamos antes con Él. Y no estaremos siendo fieles. Que nos hallen fieles. Hay un himno. ¿Cómo dice? No. ¿Cómo dice cantado? Un buen ensayo. Que nos hallen fieles. Porque solo la persona fiel es digna de confianza. Mire, cada cosa que se desprende de la fidelidad. Una persona que no es fiel no es digna de confianza. Hermano, no lo puede ser. Vamos a poner esta paradoja para que usted pueda entender. Pedro, como yo le digo cariñosamente, Pedrito, tenía un problema serio.
y era que era muy iracundo, explosivo, reventaba, arrancaba oreja, hijo del trueno, que descienda rayo. O sea, cuando estamos aquí en una reunión los líderes, ¿y qué vamos a hacer con el hermanito y la hermanita que se está portando mal? Vamos a darle la oportunidad, vamos a llevar a la consejería. Pedrito estaba sentado en el grupo y decía, arranca la cabeza por desobediente, porque él sabía que tenía que hacer eso y no lo hizo. Disciplínalo, mátalo, bótalo de la iglesia. Ese era Pedrito. Para que podamos entender quién era Pedrito. Ese era Pedrito. Y ahí estaba Judas, siempre calladito, administrando el tesoro de la iglesia. O sea, sustrayendo, como dice la palabra, del tesoro sin que nadie lo supiera, pero ya Cristo lo sabía. Mintiendo y manipulando información para quedarse con dinero. Y preparando una coartada casi perfecta, donde nadie imaginó que él era el traidor. Y yo no sé cómo se las hacía, porque los discípulos estaban todo el tiempo con Jesús, los 3 años, todo el tiempo. Y en qué momento él se apartó y nadie percibió de que él se fue y se iba un y otro día a hablar con los traidores. Y se volvió un traidor y a vender a Jesús. O sea, tuvo una buena coartada. No sabemos si dijo, voy al baño, me estoy haciendo caca. No sabemos si dijo, tengo que comprarme un pastel. Pero él, de alguna manera, hizo algo para irse, retirarse y que nadie se diera cuenta. Pero Jesús lo sabía. Ahora, ¿quién era confiable? Pedrito, por explotar todo el tiempo, que tenía un problema de ira, de carácter y también de fruto del Espíritu Santo, porque la ira es un fruto de la carne. Era bastante carnalito, Pedrito. O Judas, que era un traidor no convertido desde el principio. ¿A quién preferimos? A Pedro, ¿no es verdad? ¿Eso es en serio? Porque aquí hay muchas personas iracundas. Aquí hay muchas personas que explotan, pero no los hallamos fieles. Sin embargo, lo que hacen, cuando hablo de aquí, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando a nivel, no sé si me va a entender, está en la tierra. Generalmente al que explota, al que aira, al que se enoja con facilidad, lo vemos como el carnal que es, pero no lo queremos cerca. No es confiable, no puedes hacer esto, hay que disciplinarte, hay que mandarte lejos, pero aquellos Judas que están tranquilitos, calladitos, así, que se ríen bajito, que hablan así, y que sirven donde quiera, y que parecen que tienen mucha fe, y por atrás están traicionando. Sin embargo, esos son los que queremos que estén cerca, porque somos muy dados a lo que vemos y muy poco de pedirle al Señor discernimiento. Porque Jesús prefirió tener a un Pedrito explosivo, pero que podía cambiar y fue llamado por él el padre de la iglesia naciente, de manera de revelación profética, y no a un Judas traidor. ¿Usted entiende eso? A ver, si aquí hay alguien que habla bajitico así, no se sienta herido. Estamos poniendo un ejemplo de realmente la comparación de quién era Judas y quién era. Todo el mundo tiene su personalidad distinta, ¿cierto? No vamos a sentirnos. Pero estamos hablando de que una persona confiable, la confiabilidad no se mide por alguien que tenga un carácter fuerte o débil, porque es una debilidad. La confiabilidad se mide por una persona fiel, que es lo que no era Judas. ¿Te entiendes eso? Por eso Judas nunca se fue con Jesús a sus andanzas. No estuvo en los tiempos de oración con él. No estuvo en el monte de la transfiguración. No fue nadie Judas. ¿Quién fue Pedrito? Entonces, no es que los iracundos y que los que pierden los estribos estén haciendo lo correcto. Son bolas de carne con pata, ¿usted entiende? Y son carnales igual. Hermano, hay que tener dominio propio y hay que saber controlarse y hay que saber dejarse guiar por Dios y pedirle al Señor mansedumbre.
pero eso no te hace ser menos confiable. Porque puede que seas así, pero que le seas fiel a Dios en todas circunstancias y todo el mundo se vaya y usted se quede. ¿Me hago entender? Pero Dios quiere gente que se le pueda confiar el tesoro de la iglesia, que se le pueda confiar el tesoro de un alma, que se le pueda confiar un matrimonio, que se le pueda confiar una iglesia, que se le pueda confiar un servicio, una persona que no se le puede dejar nada en sus manos porque no inspira confianza, es una persona que por supuesto no es fiel. Usted no le dará, usted no va a permitir que a su casa se quede alguien cuando usted se vaya de viaje que usted no confíe. Porque si usted no confía es porque no le inspira confianza. Y si no le inspira confianza es porque algo hay que ha mellado la confianza, la fidelidad de esa persona hacia usted o hacia alguien que usted vio. Ve la trama, ve la trayectoria. Pero usted, a la inversa, si rápido cuenta con aquella persona que usted sabe que es fiel y que no va a robar o no va a hacer nada indebido en su casa cuando usted se vaya, y cuando regrese, váyale fiel. Todas las cosas en su lugar, no vaya nada extraño, nadie va a saber lo que había en su casa, nada movido del lugar. ¿Usted entiende eso? Porque le halló fiel. Dios quiere que usted y yo seamos fieles. Dios quiere que aunque pasen los años, lleguemos como Elaine, como Tinita, que llevan 500 años en el Evangelio. Es un ejemplo por decir, o sea, y es un mérito decir, llevo toda mi vida como cristiano o la mayor parte de mi vida siendo cristiano y he pasado por frío, por calor, por tempestades, por tiempos buenos, por tiempos malos. He cometido errores y también he tenido muchas victorias. ¿Cierto o no cierto, Elaine? Se pasan muchas cosas, pero que Dios nos permita llegar ahí. Porque si Elaine está sentada ahí, porque ha demostrado su fidelidad a Dios, primeramente. Si no lo fuese, no estuviese ahí. No estuviese ahí. Estuviese en el mundo hace rato. Estuviese, no sé, donde quiera, pero está ahí, sentada en su banco, en su iglesia, escuchando la palabra que quizás en todos 30 años ha escuchado 20,000 veces. ¿Usted entiende eso? Pero ahí está. Que Dios nos vaya fieles cuando venga. Él no va a decir, sí, te voy a pedir cuenta porque hiciste esto mal, 3 cocotazos. Pero eres fiel. Siervo fiel, ven y entra al gozo de ¿qué? Este es el Señor. Gloria a Dios. Hay 2 evangelios, Mateo y Lucas, que hablan acerca de las personas que son fieles a Él. Y mencionan esta frase, porque fuiste en lo fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Mis hermanos, mi deseo como pastor, como hermano suyo, como administrador de esta iglesia también espiritualmente, es que usted prospere su alma como prospera su economía. Y aun cuando su economía no prosperare mucho, que su alma siga prosperando. Ese es mi deseo y antes que el mío es de Jesús. Mi deseo es que usted pueda servir, pueda encontrar en qué es bueno y buena, su talento, su don, su ministerio, su área fuerte, ya sea aquí adelante, ya sea ahí. Todos servimos de alguna manera porque somos un cuerpo. Pero déjeme decirle esto. Usted puede aspirar a lugares y posiciones muy altas. Puede incluso pelearse con otros porque tiene aspiraciones altas. Pero si usted no es capaz de ser fiel en lo poco, en lo mucho jamás, nunca Dios te va a poner. Porque eso es una promesa de Él. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te va a poner. Lo que lleva una contrapartida. Si no eres fiel en lo poco, Él no te va a poner. No tiene que ver con una decisión pastoral. No tiene que ver con unas elecciones en una iglesia. No tiene que ver con suerte que echemos al aire. Tiene que ver con que todo lo que pasa es dirigido y organizado por Dios. Una decisión que se toma unánime en una iglesia es dirigida por Dios. Porque Él provoca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tenemos que entender que cuando la iglesia decide algo unánime, Dios ha puesto a la iglesia en acuerdo. Y Dios lo ha hecho.
Porque dice la palabra que todas las autoridades son puestas por quién. Por Dios. Pero las escogemos los hombres. Así que, ¿cómo podemos explicar que Dios la pone, pero el hombre la escoge? Nada. Que Dios pone en el corazón del hombre quién debe ser. Que después falle no es culpa de Dios, es culpa del mismo hombre. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están bostezando? Hermanos en Cristo, Dios anda buscando fieles, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos fieles a Él, porque Él es fiel. También nosotros debemos ser fieles. Para terminar con este punto, quiero leerle una breve historia real, basada en hechos reales, de cómo la fidelidad siempre será probada. Inicio. Uno de los más destacados ministros de este siglo fue el doctor Jorge Truth, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, Estados Unidos, por más de 40 años. Los servicios del doctor Truth eran solicitados en todas partes del mundo. Viajaba mucho, dirigía campañas de evangelización en las grandes ciudades, actuaba como presidente de la Convención Bautista del Sur, era miembro del consejo de varias organizaciones denominacionales, etc. Ahora, ¿cómo pudo atender tantas actividades y a la vez pastorear una iglesia que llegó a tener cerca de 10,000 miembros? Hubo un diácono, miembro de la iglesia, que tenía grandes capacidades, dueño de un negocio lucrativo, y este varón de Dios decidió dedicar casi todo su tiempo a ayudar a su pastor. Durante la ausencia del doctor Truth, el señor Roberto Coleman atendía todos los negocios urgentes de la iglesia, visitaba a los enfermos y hasta dirigía los cultos fúnebres. Cuando el doctor Truth estaba en la ciudad, el señor Coleman también atendía a muchos de los detalles de la obra para que Truth tuviera tiempo para hacer los preparativos espirituales que requería el pastorado. Roberto Coleman era altamente estimado y amado por sus hermanos en la iglesia. Cuando murió, la iglesia lamentó su muerte tanto como se lamentó cuando falleció el amado pastor Truth. Porque para que el servidor pueda demostrar fidelidad, es necesario quedarse solo. Usted y yo vamos a demostrar cuán fieles somos cuando estemos solitos. Incluso Dios en ocasiones, no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchas veces. Me ha pasado que Dios no me habla en una predicación. Abro la Biblia y la leo, sí, pero no siento que hay cosas específicas que llegan a mi vida. No me habla por un predicador, no me habla por un profeta, no me habla en oración. Y estoy buscando respuestas y más respuestas. Y no siento que Dios llega con esa respuesta. Y se ha pasado mucho tiempo sin hablarlo. Así, en mi relación con Dios. Sin embargo, he percibido después de la 24ª quinta mil y una vez, después de esa vez, percibí que Dios me estaba dejando solo para yo demostrar cuán fiel yo era con mis propios conocimientos, con mi propia fidelidad. Que Él no me estaba diciendo, no vayas a la fiesta. Me ponía en la fiesta y la invitación ahí y el momento para hacerlo en el trabajo. Y no sentía el Espíritu Santo que me decía, no vayas. No, 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 no. Total ausencia. Y yo tenía que decir, no me has dicho nada, pero yo no voy a ir. Porque yo te soy fiel, Señor. Porque yo no hago nada en esa fiesta mundana. Que me pongan rebaja del servicio, que me quiten el dinero. Yo no voy a alabar a ningún dios pagano en ningún carnaval. Yo no voy a estar fiestando ni tomándome ningún vino ni nada porque estén los mundanos. No tengo que estar sentado entre ellos, dándole culto a la carne, cuando tengo que estar alabándote a ti, Señor. No lo voy a hacer. Que me quiten todo. Era probado de muchas maneras. Cuando iba por la calle y no andaba con mi esposa, este morenote que está aquí. Había cualquier pelandruja de esa que me miraba y hacía un guiñadito
y invitaba a cualquier cosa, como sabemos que lo hacen muchas mujeres y hombres también. Y yo decía dentro de mí, Señor, yo amo a mi esposa y también te amo a ti. Déjala que diga lo que diga, yo te amo a ti. Estaba un día todavía estaba estudiando medicina, aún estudiando medicina, y tuve mi primera prueba de fidelidad, dura para mí. Estamos en el aula, éramos alrededor de 30 estudiantes de medicina y estábamos en el aula. Yo tenía poco tiempo en el evangelio, pocos añitos, pero había sido tan probado en el horno de fuego con la fidelidad. Y estamos ahí, y yo había abandonado a la novia que tenía en el mundo y me había, y todas esas cosas, y me quedé solo sirviendo al Señor para la gloria de Dios. Y me acuerdo que mis compañeros de aula, que antes eran mis buenos amigotes, empezaron a ellos y a burlarse de mí. Y había una compañera de trabajo muy sensual, de muy vestiduras cortas, de muchos halagos a los hombres, de estas mujeres picantosas que la gente ve de lejos y sabe cómo camina, cómo anda, cómo se maquilla, cómo todo, que es una provocación directa a todos los hombres. Esta individua, de alguna manera, se puso en contacto con los compañeros de mi aula y me hicieron una mala pasada, muy incómoda. Y yo no sé cómo se las hicieron. Y yo pido permiso un día y digo, profe, quiero ir al baño. Voy al baño. Y el baño era compartido de hembras y varones. Adentro del baño habían dos muchachas. Veo que se tardan, me toco, se tardan y estaban hablando ellas dos. Salen del baño ellas dos, me miran riéndose y salen. Yo entro al baño. Justamente el baño tenía la puerta exterior que iba al pasillo y tenía la otra puertecita donde está el urinario, la taza, que esa sí se podía cerrar, pero la de afuera no tenía pestillo, se podía abrir, pero esta no. Y yo estoy haciendo las necesidades para que fui a hacer el baño y me quedaba bajita la puerta. Y uno sabe cuando alguien entra. Y siento que alguien entra. Miro y ¿sabe usted quién estaba allá adentro? La individua. Estaba allá adentro. Pasa. Yo. Mira, está ocupado. Si es que yo sé que está ocupado. ¿Y no va a esperar afuera? No, sí vine a verte a ti. Me entró tosedera, me entró de todo. Y una temblequera en las piernas también. Ella, yo no sé, o tenía un bolígrafo, tenía algo en la mano, no sé, no vi qué era. Que ella, el pestillo que faltaba, ahí para cerrar, ella atravesó esa cosa y ya de afuera para adentro nadie podía entrar, estaba cerrada la puerta. Y yo me quedo adentro, terminé y me quedo adentro y digo, bueno, ¿me permite salir? No, es que vine a verte a ti. Pero, ¿qué quieres decirme? Yo adentro aquí todo el tiempo. ¿Qué quieres decirme? No, es que, ¿sabes que quiero conversar contigo? ¿Tú me tienes miedo? ¿Cuál es el miedo? Tengo miedo, porque salgo. Y empieza a pegárseme y yo, suave, ¿qué? Me dice, mira, yo te he mirado y eso, y que tú me gustas mucho, y mira, los amigos tuyos guardaron esto aquí y me mandaron a buscar rápido para... Yo, pero ¿quiénes son ellos? ¿Y quién le dijo a ellos que yo quería algo contigo? Me dice, no, es que mira, pero que esto es una oportunidad, mira, la profesora no se va a enterar, los amigos te van a hacer la media, como se dice vulgarmente, y aquí tú tienes tiempo para todo y la puerta está cerrada. Oiga, que no. Pero yo estaba diciendo el no con... No. Con no. Y cuando empieza a pegárseme, o sea, más de cerca, ella comienza a tener una blusa así como de botones, ¿no? Y comienza a quitarse, ella era bibliotecaria de la escuela y de la facultad, y comienza a quitarse los botones ya, y ya lo que estaba ya en paños bien menores. Y yo le dije, mira, tengo que esclarecerte algo. No me gusta que me obliguen. Cuando algo no me gusta, no quiero. Y aunque tú seas muy bonita y muy atractiva a mis ojos, yo soy cristiano. Y yo le voy a ser fiel a mi Dios. Pero que es un bobo.
no me interesa, dime lo que tú quieras. Y yo cogí, salí, abrí la cosa esta que yo tenía puesta ahí, salgo por la puerta, entré muy enojado al salón, me quedé ahí todo el mundo muerto de la risa cuando yo entré. Cuando se acaba la clase, hablo con ellos, les regaño, pero no fue suficiente. Ella viene a la biblioteca a intentar hablar conmigo. Y cuando hablamos, nuevamente le dije, necesitas conocer al Señor. ¿Y saben lo que pasó? No. Empezó a llorar. Y me dijo, discúlpame, pues yo estoy apartada hace un año. Y no me había topado con alguien que fuese tan fiel a Dios como tú. De hecho, yo no lo soy. ¿Puedes orar por mí? Me gustaría algún día ser como tú. Lloré por ella, hubo muchas lágrimas. Y empezó a ir a la iglesia después, ella, no sé, yo lo supe por las personas, empezó a cambiar su manera de vestir, de maquillarse y de esas cosas. Y luego, pues, no sé, abandonó el trabajo, no la vi más. Pero si no hubiese sido fiel al Señor, no lo hice porque yo tenía nada en especial. Creo que era un trato de Dios conmigo, como también con usted. Podemos ser fiel cuando nadie nos está viendo. Vamos a ser probados en la fidelidad cuando nadie nos ve. Es fácil demostrar fidelidad aquí delante de todo el mundo. Haga esto, hermano, y usted lo hace aunque no quiera. Pero cuando no hay nadie diciendo lo que hay que hacer, usted sabe que lo tiene que hacer. Amén. Pasamos al segundo punto en esta noche, mansedumbre. Hay 3 características en la mansedumbre. Dice alguien llamado Donald, que la destacan sobre otras virtudes. Primera característica, es una cualidad muy rara que pocas personas poseen realmente. Segundo, es excepcionalmente preciosa a los ojos de Dios. Y tercero, es el aspecto más desafiante de todas las enseñanzas de Cristo. Quizás la más difícil en poner en práctica, pues supone a morir radicalmente al hombre. La mansedumbre nos está diciendo que debemos morir al yo completamente. Me están diciendo, yo quiero defenderme, pero no. Ese no soy yo. Cristo debe salir. Como ovejas que iban directo al matadero, enmudeció y no habló. No se defendió. No humilló. No ofendió. No atacó. ¿Usted entiende? No murmuró. Se quedó calladito como oveja que iba allí. Este fue Jesús. El ser humano y el ser al mismo tiempo, 100% hombre y 100% Dios, más manso. Pero aparte de él, dice la Biblia que hubo un hombre que fue el más manso de toda la tierra. ¿Quién fue? Moisés. Más adelante vamos a ver. O sea, que sí podemos ser muy mansos. Nuestro primer ejemplo de mansedumbre es Jesús, que dijo de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A lo que añaden luego, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto qué lindo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, en esta noche realmente, ¿cuántos tienen descanso? ¿Cuántos tienen ese descanso? ¿Cuántos realmente lo que estamos es cansados de tanto luchar? Cansados de tirar golpes al viento ahí como unos locos a defenderte, porque parece que eres muy suficiente y autosuficiente para lograr todas las cosas. Y siempre nos va peor. No te defiendas. Deja que Jesús trabaje. Sé manso. Dile al que está a tu lado, sé manso. Digámosle todo a Rolito en este momento. Sé manso. A Derby. Sé manso. A Sergey. Sé manso.
Dice, ya me toca, ya me toca. Al pastor, sé manso. Hermanos, hay que ser mansos. La mansedumbre es muy difícil de alcanzarla. La mansedumbre habla de una persona que ha conocido al Señor de cerca. Los únicos momentos en los cuales Jesús se comportaba de manera iracunda, sin pecar, porque nunca pecó, fue cuando entró al templo y vio las cosas tan feas que sucedían en la casa del Señor. ¿Cómo no nos enojamos con eso? ¿Cómo no nos molestamos cuando entramos aquí y vemos que aquí han dejado todo esto revuelto porque la gente le dio la gana y no lo hacemos nosotros? ¿Cómo nos molestamos con el pecado que nosotros mismos hacemos? Nos airamos con nosotros mismos por lo mal que lo hacemos y lo infieles que somos. Nos vamos a airar con el hermanito y con la hermanita que también está luchando con los suyos. Con el esposo y la esposa que no conoce al Señor. Nos vamos a airar con el vecinito que no conoce al Señor, que es el pobre. Airémonos por la falta de justicia, que es lo que Jesús se airó. Y en algún momento le dijo hipócritas, generación de víboras. Él no se lo estaba diciendo, eres una hipócrita. ¿Qué generación de víboras tú eres? Tú eres un sepulcro blanqueado. Sí. Hipócritas. Generación de víboras. Arrepiéntanse que se ha acercado el reino de los cielos. Eso iba con ira, con carácter, con temperamento, sin pecar, sin ofender, sin ultrajar, sin murmurar. ¿Se entiende eso? Por eso airaos. Pero Jesús no era una persona iracunda que por todo se airaba. No. Es que eso que él demostró aquí es la esencia del Dios mismo, que se aira con el pecado, que es celoso, que 6 cosas abomina Jehová y aún una aborrece su alma. Eso va ahí con ira. Los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, los pies presurosos a hacer el mal. Eso va con ira, eso va con enojo. Y a veces las hacemos pensando que la misericordia del Señor son buenas. Y sí, son buenas, pero no te creas que se siente bien cuando usted lo hace. Lo haces enojar. ¿Cuándo está conmigo? Esa es la esencia de Dios, es amor, pero fuego consumidor. Dios es bueno. El profeta Isaías hace el elogio de la mansedumbre de Jesús cuando dice esto: no quebrará la caña cascada. ¿Cuántos han escuchado esto? Está en la Biblia. En Isaías 42, del 3 al 4. Dice, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo humeante, establecerá la justicia en la tierra. Fíjese, no quebrará la caña cascada. Es decir, la caña frágil, seca por dentro, que no tiene la consistencia dura que normalmente vemos ahí. Esa caña que está allí, sembrada, está fuerte. Hace falta un machete o un cuchillo para cortarla. Pero la caña cascada es aquella seca. Seca, pero bien seca. Que usted con la mano hace así y se parte. Jesús, de tan manso, ahí está hablando proféticamente en el futuro, luego de él. De tan manso iba a tratar con las personas que estaban secos, faltas de amor, faltas de presencia del Señor, tan frágiles y con tanta mansedumbre que no se iban a partir. Así es como usted y yo tenemos que tratar a los demás. Son una caña cascada, son cañas frágiles. No podemos nosotros comportarnos de manera iracunda. ¿Por qué? Porque podemos partirlos, podemos dañarlos. Ese era Jesús y tenemos que imitar a ese Jesús.
No vamos a dañar más a la gente con nuestra ira, aunque tengamos razón y motivo. Tratémoslos como esa caña suave, frágil. Echémosles agua, fertilizante, para que de la raíz comience nuevamente a ella a dar fruto y a tener savia por dentro y dulce. ¿Usted entiende eso? Y dice además, no apagará el pábilo humeante. ¿Usted sabe qué es un pábilo humeante? Ah, cuando encendemos el carbón o la leña y ya está todo lleno de ceniza, lleno de ceniza. Y hay un carboncito así rojito, pequeñito, que casi no se ve ni el color rojo, con un humito así que sale así. Este es el pábilo humeante. Y dice, él no lo va a apagar. Porque cuando usted se aira, usted está apagándolo todo. ¿Eh? Lo apaga. Para poder encenderlo tiene que haber varios carboncillos. Pero si hay uno solo, pequeñito, entre todos secos, se apaga. Porque está él solo. Y dice, Jesús no va a apagar el pábilo humeante. Nosotros, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué seguirle echando leña al fuego? O aire al carboncito. ¿Por qué con nuestra ira estropearlo todo? ¿Por qué no darnos cuenta que podemos apagar la vida de una persona con una sola palabra? Usted no se da cuenta. Lo echamos a perder. Tenemos la facilidad de echar a perder las cosas. Y luego buscar justificaciones para decir, lo hice por esto. Pero para Dios no hay justificación. Y delante de Él, cállese toda la tierra. Dios es bueno. Es innegable que existe cierta resistencia aún entre los cristianos a darle la mansedumbre el lugar que se merece, porque se le asocia con debilidad, con blandura de carácter y sobre todo porque cuesta. Pero la mansedumbre no es debilidad, sino todo lo contrario, fortaleza. El caso más destacado en el reino animal lo constituye el buey, que pese a su enorme fuerza es manso y se deja guiar por el agricultor como si fuera un cachorro. ¿Usted puede entender eso? Un animal tan grande que puede matar con un solo a un hombre. ¿Y cómo es capaz de dejarse guiar y amansar? Amansar viene de eso, de manso. Dejarse amansar por alguien más débil que él, anatómicamente. En el reino animal es el animal, uno de los animales más fuertes y que logra ser más manso. Seamos bueyes. Seamos como los bueyes. Usted es grande, fuerte, así como Rolito, grandote, alto, musculoso. Ese es mi ejemplo hoy. Así que, si te cae sayo, loco. Pero tenemos que ser por dentro muy mansos. Dios quiere que seamos mansos. Di conmigo, Dios quiere que sea manso. Sea manso, hermano. Sea manso con su esposa. Sea manso con su esposo. Sea manso con su líder. Sea manso con sus hijos. Sea manso con los vecinos. Sea manso con sus hermanos. Sea manso en el trabajo. Sea manso. Que usted sea conocido por una persona con mansedumbre. Que las cosas no se resuelven así porque no. Hay un Dios y un Espíritu Santo. Hay un proverbio que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbio 16:32. O sea, es mejor una persona que tarda en airarse a una persona fuerte. Y es mejor la persona que se enseñorea de su espíritu, o sea, que sabe controlarlo, someterlo al Espíritu Santo, que el que toma toda una ciudad porque es valiente. Sea valiente, primero, usted y yo, en someter nuestro control al control del Espíritu Santo. Amén. Y por último, vamos a ver la templanza o dominio propio. Cuando la templanza viene, con la templanza, mejor dicho, viene la moderación de las manifestaciones del temperamento, los sentimientos y las pasiones.
La templanza puede ser una virtud innata, así como puede ser también adquirida por la educación o el entrenamiento. El propio Pablo, cuando se refiere a modo de comparación al entrenamiento riguroso al que se sometían los atletas en su tiempo y que consistía posiblemente en un régimen estricto de comida y bebida, así como de ejercicios fuertes, lo estaba haciendo de la manera comparativa. O sea, ellos dejan de comer determinadas comidas y de beber determinados líquidos y hacen ejercicio para estar atléticos y dominar su cuerpo para poder ganar la carrera. Pues ustedes deben dominar su espíritu, su carácter, su temperamento para llegar a la meta. Si no, no lo harán. Porque esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. Usted se podrá comer la iglesia en un año a velocidad y quiere hacerlo todo y ganarlo todo. Ese no es el punto, porque se va a cansar y a la mínima cosita por no atender las cuestiones espirituales va a flaquear. Pero tú también muchos van y vienen. Esto es resistencia. Señor, ayúdame a permanecer, ayúdame a estar, ayúdame a... Este es el verdadero combate espiritual, la lucha contra las pasiones, en que debe empeñarse el discípulo de Cristo, porque es en ese campo donde el enemigo de nuestra alma tratará de hacernos caer, y si no nos mantenemos sobrios y vigilantes, puede derrotarnos tristemente, tal como nos advierte el apóstol Pablo, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. A usted le gustan muchas cosas y a mí también. No nos hagamos los fuertes y los héroes. Sometámonos a Dios. Dice la Biblia: someteos pues ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y luego huirá de vosotros. No podemos reprender al diablo para que huya cuando no nos estamos sometiendo a Dios. No podemos sacar al diablo de nuestro matrimonio. Estamos conscientes de lo que está haciendo, de lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar. Y vamos a reprenderlo. Y sí. Y nos damos cuenta que es Satanás, pero no nos estamos sometiendo a lo que él nos está diciendo. Tienes que parar. Para jefe y para jefa, sométanse a Dios, busquen al Señor. Y lo que él está diciendo que deben cambiar, cámbialo. Porque es así como Satanás va a huir. ¿Usted entiende eso? No podemos resistir el ataque del diablo si no nos sometemos, porque en ese sometimiento recibimos fuerza, sabiduría, discernimiento, respuestas. La guerra nunca se hace al revés. Acuérdese que David fue tentado y cayó cuando ya no iba a la guerra, sino que se quedaba para gozar de las comodidades de su palacio. Muchas comodidades del cuerpo se convierten fácilmente en incomodidades para el alma y ocasión de tropiezo. El que pasa horas pasivamente delante de la TV o del teléfono, ¿cómo podrá mantener no solo su cuerpo, sino sobre todo su espíritu, su mente y su memoria, la fuerza suficiente para afrontar el ataque enemigo? No podrá. Dice Proverbios 19:13: gotera continua son las contiendas de la mujer, pero los malhumores del hombre pueden ser más duros de soportar para ella y para sus hijos. Aquí hay un proverbio y una frase. Gotera continua son las contiendas de la mujer. Gotera continua. Es ahí, mira, ahí. Ahí. Y eso es insoportable. Ahí. Eso lo dijiste tú, aquí está tu esposa, yo no he dicho eso. Yo estoy hablando de gotera. Mira, la gotera es suave ahí, tú dijiste martillo, ya. Lo arreglan ustedes en la casa. Gotera. Insoportable la goterita ahí todos los días. Todos los días diciendo esto ahí, peleando contigo ahí. Y habla ahí de la mujer. La Biblia lo dice ahí.
Sin embargo, añadí una frase, pero peor que ella es el hombre que no controla su carácter. Usted puede que no sea una gotera, pero un día es suficiente para echar a perderlo todo. Porque normalmente la mujer es peleona. Lo sabemos. Usted decidió casarse con una mujer porque usted es hombre. Ellas son así. Y ella tiene que refrenar su lengua. Y ella tiene que someterse al Espíritu Santo también. Pero no se crea que porque ella lo haga naturalmente, usted tiene menos responsabilidad. Deje de pelear tanto. Mi mismo, diga conmigo los hombres, mi mismo, vamos, dilo. Mi mismo, deja de pelear. Contrólate. Vamos, mi mismo, contrólate. El que no controla sus arrebatos pierde autoridad ante los suyos. Escuchen. El que no controla sus arrebatos pierde autoridad ante los suyos. Usted está creyendo de verdad que tanto para uno como otro. La mujer cuando está arrebatada con sus hijos, se arrebata tanto que dice, me cansé contigo y te voy a entregar a tu papá. Ahí está perdiendo autoridad. Y cuando el hombre siente que hablando con su hijo, pasivamente, mansamente, el niño no va a entender, subestimando su capacidad para hacerlo, y lo que hace es ir a los gritos, a los golpes, a todos nos pasa, y nos ha pasado. El niño siente miedo, pero usted no es una señal de autoridad. Usted es un padre que inspira miedo, y el niño puede que no haga muchas cosas por temor al grito, a la vergüenza y al dolor que va a sentir por el golpe. Pero en cuanto tenga la oportunidad de irse de casa, lo va a hacer. Y después maltratarlo a usted cuando sea bien. Porque eso no lo vemos ahora porque tenemos el control con ellos en la casa. Lo vamos a sufrir después cuando ellos se vayan. Y se van rápido. Que lo digan los hijos que están aquí. No, Raquel sigue ahí en la casa. ¿Usted entiende eso? No se arrebata. No se arrebate. Contrólese. En las muchas palabras no falta ¿qué? No falta el pecado. Contrólese. Porque la lengua suele obedecer a una mecánica propia impía, en la que pueden hallar expresión muchos rincones ocultos del alma, a los que no llegó nunca la escoba del arrepentimiento. Qué lindo. En otras palabras, la lengua es peligrosísima y se esconde detrás de las cosas más feas que tiene el ser humano en su interior, donde allí muchas veces no hay arrepentimiento. Tenemos que decirle al Señor, ayúdame a controlarme, dame dominio propio. Y por último, citar Santiago 3:2. El que no ofende de palabra es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Y cómo yo puedo ser perfecto? La Biblia no me dice, debe llegar a la estatura del varón perfecto. Pero no me dice específicamente, esa estatura lleva 1 centímetro de esto, 2 de esto, 3. Pero aquí dice, el que no ofende de palabra es un varón. En cuanto usted ofendió e hirió y murmuró e hizo muchas cosas, fea con su lengua, con su boca, y no se controló y gritó, ahí mismo está paralizando su perfección. La perfección que el Señor viene a buscar algún día. Y ese día creo que pronto. Refrena su lengua para que sea perfecto y perfecta. Dios busca en estos tiempos cristianos que realmente quieran vivir de acuerdo a sus reglas por amor y fidelidad, sometiendo todo lo que tienen al reinado de Cristo en sus corazones. Vivamos conforme al Espíritu Santo, mis hermanos y hermanas. Meditemos en esto esta noche y pidámosle al Señor que Él nos lleve. Y es por eso que en este momento
Vamos a compartir todos juntos y vamos a decir, Señor, yo quiero más de ti. Quiero habitar en tu presencia. Quebranta mi corazón para que vivas tú, para que reines tú. A la medida que cantemos este último cántico, disfrútelo. Yo sé que por el horario que empezamos tarde, por la corriente, nos hemos extendido un poquito más, pero escuche esto. Disfruten el alabar y adorar al Señor con este coro, porque no es un coro más, es una oración que le vamos a hacer al Señor. Quebranta mi corazón y yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Usted entiende eso? Quiero menguar, quiero hacerme cada vez más pequeño. Quiero que Ledián, el pastor Ledián, el hijo tuyo Ledián, quiero que Agustino mengue más, sea más pequeñito, para que tú vivas y crezcas más en mí. Quiero tener fe y ser fiel. Quiero ser manso. Quiero saber dominar mi propio cuerpo. Amén.